no pensemos que quien va a la marcha es alguien que no entiende qué pasa. No, no, no. Los ciudadanos tienen una conciencia social muy clara, o tenemos esa conciencia social muy clara. Así es que yo no le veo por ningún lado el hecho de que pensemos que los unos o los otros están equivocados. 8 de la mañana exactamente, ya con 3 minutos, la hora exacta, 8 de la mañana con 3 minutos, esta hora de la mañana, estamos estableciendo contacto, estará con la Asamblea Nacional. Está con nosotros esta hora de la mañana precisamente nuestro siguiente invitado, el señor arquitecto John Vinuesa, asambleísta de la provincia del Chimborazo. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido. El día de ayer la Asamblea empezaba a tratar el tema de la posible derogatoria del decreto de excepción emitido por el señor presidente de la República. Y en medio de esa discusión se escuchó que el señor presidente derogó ese decreto y hoy hay un nuevo decreto de excepción en el que incluye también a la provincia del Chimborazo. Más sin embargo, la Asamblea analizó el momento actual que vive el país y ese momento actual hizo también que se tomen resoluciones de la sesión del día de ayer. Mi estimado John, buenos días, bienvenido. Cuéntenos cómo está esta situación del trabajo y la gestión que desarrolla la Asamblea Nacional. Buenos días. Le escucho. Muy bueno. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. ¿Qué pasó el día de ayer en la Asamblea? Primero que querían tratar el tema del decreto y en medio de ese análisis llegó el nuevo decreto que prácticamente los dejó ya sin el argumento para analizar el decreto que se quería tratar. Más, sin embargo, la Asamblea hizo un análisis, entiendo, del momento contractual que vive el país. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos, buenos días. Sí, buenos días, Jorge. A ver, aquí tengamos primero una cosa clarísima. Hay algunas personas que ven el decreto y el cambio de decreto como una pelea entre muchachos de colegio, y no es así. No es quién gana, quién ganó, quién no ganó. Pero no es una maniobra política sí, desde el Ejecutivo. Por Claro, supuesto, eso sí, es pero un hecho, ¿no es cierto? yo voy a hacer el análisis de otra manera. El hecho de que el presidente haya cambiado el decreto original, que era terrible, por uno más moderado, con más provincias, pero más moderado, por ejemplo, ya no está la violación del domicilio, que eso es importante. Eso nace de la presión que ejerció la Asamblea. Nuevamente, una vez más, la Asamblea se convierte en esa institución que es un equilibrante del Estado, del poder del presidente. Es el equilibrante democrático. Y el momento en el que el presidente ve lo que va a pasar en la Asamblea, cambia de decreto, deroga el uno y cambia el otro. Eso se llama buscar equilibrios. Llamémosle maniobra política, pero es finalmente, bajo la presión de la Asamblea, cambia de decreto para, entre comillas, ganarle a la Asamblea. Le ganó, no le ganó, la cosa es que el decreto cambió. Sí, así de sencillo. Por supuesto. El tema ahora es que estamos en un nuevo estado de excepción, claro que sí. Más sin embargo, la Asamblea sí tomó una resolución el día de ayer respecto al momento actual que vive el Ecuador. Nosotros estamos claros. A ver, aquí hay que entender una cosa, estimado Jorge. ¿Desde hace cuánto estamos en la paralización? Vamos al 9º día. No, Jorge. Vamos a 5 años de paralización. Son 5 años que no hay inversión pública. Y la inversión pública lo que hace es que, por ejemplo, un médico sea contratado para un hospital y además de atender a la gente que está enferma, ese médico recibe un sueldo y con ese sueldo puede comprar la comida, puede comprar ropa, puede inclusive algo que es impensable ahora, irse de vacaciones. Pero lamentablemente, mi estimado John, yo coincido plenamente con esta idea que usted está analizando, pero lamentablemente, digo, ustedes heredaron de la anterior asamblea una ley perversa, que es la ley humanitaria, que en vez de dar lo que usted me señala, precisamente hizo el camino y hacían el camino para que un montón de profesionales, un montón de servicios públicos hoy estén en el desempleo. Y el señor presidente el día de ayer también mandó otro nuevo decreto. Imagínense lo que se nos viene. Ya. Entonces, es que por ahí empieza el análisis, ¿no? Este rato estamos preocupados por la violencia en las calles, por el paro y todo lo demás, pero aguántate un rato, o sea, aquí hay que decir, aguántate un rato, a ver, párate un rato y reflexionemos. Violencia en las calles hay desde hace como 4 años o 3 años, ¿no? No es que ahorita vemos a una persona que recibe golpes y recibe lastimaduras, ya vamos a hablar de eso, pero estamos viendo desde hace años gente colgada en los puentes,
Estamos viendo gente muerta a balazos en las calles, desmembrados, estamos viendo cabezas rodando en los patios y todo eso tiene una razón, la falta de inversión pública, la falta de dinero invertido en seguridad, en salud, en educación, en empleo, en obra pública. Si una persona tiene trabajo formal, no se va a la informalidad. Y si se va a la informalidad, luego puede caer en la delincuencia. Entonces, el hecho de que tenga este señor todo el dinero fuera del país, que tenga todo el dinero en Suiza, más de 12.000 millones de dólares, eso significa, eso genera toda una serie de violencia que desemboca en una protesta social, pues. Ahora el punto es cómo se protesta. Ese es el otro lado de la moneda. La protesta tiene que ser controlada por los dirigentes de la protesta mismo. O sea, yo le escribí un documento y le mandé un video al señor Leonidas Issa, justamente diciéndole, hable con sus bases, deje que pasen los carros, no permita que dé disposiciones directas para que sus bases no rompan parabrisas de vehículos, no rompan la propiedad privada, no amedrenten al que no quiere sumarse a la marcha. O sea, estas cosas son básicas para que una protesta social sea legítima y tenga inclusive más fuerza. No podemos esperar una protesta que se convierta en una protesta étnica. Esta debe ser una protesta más amplia, una protesta ciudadana. Entonces, es de lado y lado que debemos encontrar el equilibrio. Y la Asamblea lo que hizo el día de ayer fue buscar o generar ese equilibrio democrático, algo que muchas veces no se entiende y tanto así que si usted se fija, Jorge, en estas manifestaciones no hay broncas en contra de la Asamblea, no es que la gente está alrededor de la Asamblea gritando, no, la bronca se va por otro lado. Y esto es clave. La Asamblea se ha convertido y tiene que convertirse en la mesa de diálogo entre las partes. Este es el tema más sensible en este momento, ¿no? Lamentablemente usted señalaba que en medio de esta protesta de carácter social, el señor presidente de la República emite un decreto por el cual se habla también de volver a reducir más el aparato estatal, entiendo, como parte de estos diálogos y acuerdos para más endeudamiento para el Ecuador. Yo no sé cómo entendemos estas decisiones que vienen desde el Ejecutivo, más sin embargo, ustedes están convocando a una mesa de diálogo tanto al señor presidente de la República como también al señor presidente de la CONAIE. ¿Cuánto se ha avanzado en esta posibilidad de que los dos actores se sienten a conversar por el bien del país? A ver, esperemos que el día de hoy se dé una de las mesas de diálogo. Eso es un pedido que lo hemos hecho Es un varios primer paso, asambleístas. ¿no? Sí, es un primer paso, pero empecemos entendiendo por dónde va la cosa. La protesta y hay que ver los símiles. ¿Qué pasó en el 2019, en octubre, con lo que pasa ahora? Sí, en el 2019, yo creo, y es mi criterio personal, que todo fue manejado por la señora Romo en el afán de mantener al país convulsionado mientras hacían el negociado de los bonos de la deuda externa, que se pagó la deuda al 100% del valor. Eso es un negociazo, ¿no? Entonces, esos negocios financieros Y de eso hay alto que decirlo, nivel, es una traición al país, porque mientras el país claro, se debatía en otras cosas, ellos estaban haciendo el gran negocio de su vida. es que no es que mientras, es que era debido a, o sea, el país fue convulsionado para tenernos como tontos viendo otras cosas mientras ellos hacían el negocio. Entonces, el octubre y al final del día, ¿qué es lo que pasó? Se sentaron en una mesa de negociación donde no pasó nada, como el libro El gato pardo, todo cambió para que nada cambie. Entonces, eso pasó en octubre del 2019. ¿Qué pasa ahora? Lo veremos cuando se sienten a negociar, a ver si es que no hubo un acuerdo previo y todo fue puro mague. Eso esperemos que no sea así. Eh, ¿Qué pasa ahora? El presidente Lasso no quiere invertir en el país, primera cosa. ¿Por qué? Porque tiene el dinero fuera del país y eso da altos réditos para los que manejan ese dinero. Esta es la primera cosa, el dinero es 12.000 millones que están en Suiza. Y la segunda cosa es porque esta política del ahora o nunca, y ahora o nunca quieren privatizarlo todo.
Y para privatizar, la teoría política dice que si quieres privatizar instituciones del Estado, debes empezar destruyéndolas. Entonces, por eso es que no hay inversión en ninguna institución pública, porque quieren privatizar los hospitales, no invierten en hospitales, para que la gente sienta que los hospitales estatales no sirven. Y al no servir, sea fácil privatizarlo. Lo mismo que pasa con el Banco del Pacífico, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa respecto al tema de las causas. Esas causas las va a querer cambiar el gobierno. Como le dije en un inicio, el gobierno es una persona, el presidente es una persona ya mayor de edad y una persona de su edad difícilmente cambia de criterios. Ya es más terca, o sea, no va a cambiar su forma de ser. Entonces yo le veo difícil un cambio de dirección por parte de él, le veo difícil también que se dinamicen las cosas. Una persona que también está bastante enferma de salud, o sea, está con un problema de salud medios fuertes, bastante fuertes de hecho. Entonces, no sé si es que haya un cambio de timón. Quienes lideran el control de las protestas son los mismos que se manejaban con la señora Romo. Por lo tanto, estamos hablando de que van a actuar igual. Así es que si es de miedo el decir lo que le estoy diciendo, es preocupante, porque si es de miedo lo que puedan hacer este gobierno. Salidas, Ahora, ahora, sí. del otro lado, ¿qué va a pasar? Porque es un diálogo en el que las partes deben mostrar el interés por pacificar el país. En este momento, Quito es el centro de tensión del Ecuador y en este contexto hay una enorme preocupación por lo que hoy todo el mundo, todos los ecuatorianos y las ecuatorianas estamos pidiendo que se sienten a dialogar por el bien del país y ambos dicen que están haciendo todo por el bien del país. Entonces, si están encaminados en ese bienestar, junten las ideas, pero esta vez que sea más justa y equitativa las respuestas que se den y no que ocurra como en octubre, que el señor presidente les fue abandonando y luego aplicó el decreto, hizo aprobar las leyes y todo lo que hoy estamos viviendo los ecuatorianos, porque esta protesta social del sector indígena, como empezó, es precisamente porque desde aquella jornada a la fecha, nada ha cambiado para ellos. Pues para ellos y para todos, por supuesto, y cuidado, cuidado, Jorge, se convierta esto en una lucha étnica o en una lucha campo-ciudad. Y yo le fui muy enfático y como digo, le escribí al señor Risa, a Lazo y a Virgilio Saquicela, a Leonidas Risa, pidiéndole esta coordinación con las bases, pidiéndole que cuidado se convierta en una lucha campo-ciudad. Cuidado con el desabastecimiento de alimentos. Si quieres sumar gente, si quieres sumar a otras personas, que no se convierta en la lucha campo-ciudad. Aquí, tanto la gente de la ruralidad como la gente de la ciudad, somos lo mismo y buscamos lo mismo, una ciudad dinámica y progresista. Y en realidad quien está del otro lado es un gobierno que está buscando otras cosas. Así es que lo primero es de eso. Yo creería que los días están madurando la cosa. Quito es la capital del país y como tal recibe unos recursos fuertes, enormes, ¿sí? Y también tiene esto, o sea, es el lugar del conflicto político por excelencia, es la capital. Esa es la capital política, por eso se Ujú. viene acá, porque acá está la sede del gobierno y aquí están las diferentes instituciones. Así suceden las cosas, ¿no? Y yo creo también y veo que tanto del lado del Estado ecuatoriano se han perfeccionado las formas de frenar y del lado de los indígenas también han aprendido cómo hacer las cosas con más inteligencia política. Usted ve que las tomas de las gobernaciones como las de octubre no existen, o sea, están ahí que sí, que no, pero evitan el hecho de luego ser judicializados, como sucedió con Carmen Tupul, por ejemplo. Así es que, resumen, estamos en un proceso que debe irse hacia el diálogo. Demonizar a cada uno de los lados no es lo correcto, porque si alguien sale de su casa, se sube en un camión, va cargando a sus hijos, llega a la ciudad, duerme en la calle, come lo que puede comer, eso no lo haces por chiste, pues, o por broma, eso lo haces porque realmente crees en una causa.
y ya, y no pensemos que quien va a la marcha es alguien que no entiende qué pasa. No, no, no. Los ciudadanos tienen una conciencia social muy clara, o tenemos esa conciencia social muy clara. Así es que yo no le veo por ningún lado el hecho de que pensemos que los unos o los otros están equivocados. Por el otro lado, hay personas que tienen su negocio, que necesitan producir en el momento y que también y que es respetable y que si quieren hacerlo, pues pueden hacerlo. O sea, no te pueden amedrentar para que no abras tu negocio. Así es que vamos de lado y lado. El pedido a la ciudadanía es calma, no entremos en la provocación de enfrentarnos entre ciudadanos cuando los intereses políticos van por otros lados. Eso es, Jorge. Es un tema muy sensible. Mi estimado John, ¿la Asamblea logrará ser el punto de encuentro conjuntamente con otras instituciones, las universidades, la Iglesia, la ONU, ya han abierto sus caminos para hacer el puente de diálogo entre los actores, que en este caso son el señor Issa y el señor presidente de la República, que se sienten en una mesa de paz y de diálogo que hoy más que nunca necesita el país? Tenemos diferentes caminos. Uno, todos rectifican, todos cambian un poco sus perspectivas, esa es la una opción. La otra opción es, como yo les decía ayer en la asamblea, yo me voy feliz a mi casa, en una muerte cruzada. Feliz, si es que este señor también se va. Es la posición. Y eso es una posición no solo mía, sino de varios asambleístas. De varios asambleístas. O sea, si este señor se va, yo no tengo ningún problema de irme a mi casa, en una muerte cruzada. Cuidado con que crea que esa amenaza pudiera significar quedarnos callados. Para nada. Habrán unos 2 que 3 asambleístas que quisieran quedarse, pero la mayoría, por el bien del país, no va a tener ningún problema en esa muerte cruzada. El tema también es que del lado del gobierno se muestre esa predisposición al diálogo, entiendo, ¿no? Por supuesto. Y ese llamado a la unidad del pueblo ecuatoriano. Pero el diálogo ya no significa sentarse a dialogar y ofrecer. Ya va un año y más. O sea, ahorita son acciones, decretos. Tráigase la mitad de las reservas internacionales, la mitad, no digo todo, ya demasiado todo. Traiga la mitad de las reservas internacionales e ingréselas en políticas públicas de seguridad, salud y educación y obra pública. Y va a ver cómo las marchas se acaban en media hora. Mi estimado John, quiero agradecer el día de hoy, el diálogo de esta mañana, en la expectativa que desde la Asamblea se puede encontrar este camino de apertura al diálogo que pide el país. Todos los sectores piden este diálogo porque al final de cuentas es el Ecuador el que está perdiendo, es el Ecuador al que se le está golpeando. Y esto no puede continuar por el bien de nuestro país, por el bien de millones de ecuatorianos que también tienen ese anhelo y esa aspiración de poder tener en su tierra una tierra de oportunidad, mi estimado señor. Muchas gracias, Jorge, por este espacio. Usted me conoce, yo soy una persona en general optimista, alegre, siempre estoy por el buen ánimo y todo, pero hay momentos en los que tiene que ponerse uno bien serio. Y este es uno de esos momentos, porque se juega la vida, el bienestar, la tranquilidad, la paz, el progreso de muchas personas. Y nos toca estar en este lado de la historia, nosotros decidimos con quién estar, yo estoy con los ciudadanos siempre, siempre voy a estar así, porque eso es en lo que yo creo, y ya, el resto es, no caigamos en las provocaciones, todos tienen derecho, tanto la gente que quiere protestar como quien no lo quiere hacer por la razón que sea. Un abrazo y un buen día. Cuídese, mi estimado John, también, y ojalá desde Quito y la Asamblea tengamos buenas noticias de la tranquilidad del país. Muy gentil a la señora asambleísta John Vinuesa, con nosotros toda la mañana en esta agenda de este día martes 21 de junio del 2022.